Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Richard Aikenhead. Él tiene una maestría en Administración Pública de Harvard, es presidente de IDC. Y a Philippe Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, gracias por darnos unos minutos. Licenciado Aikenhead, cumplimos 199 años de vida independiente, pero uno se pregunta con frecuencia, ¿independencia de qué? Vivimos atrapados por una colección de absurdos que cuesta entender, pero que producen unos resultados vergonzosos de atraso y miseria. Usted dijo esta semana en una columna de prensa que cualquier país moderno necesita establecer un sistema político que funcione, dejando ver con claridad que el nuestro no funciona, porque está copado por intereses oscuros. ¿Qué nos falta, licenciado Aikenhead, para poder construir un Estado funcional? ¿Qué importancia tienen las 4 grandes reformas que el Estado necesita en su sistema de justicia, la ley electoral, el servicio civil y la administración del Estado? Bueno, buenas noches y gracias. Yo siento que lo que nos pasa es que estamos atrapados en la coyuntura. Este país vive en la coyuntura y entonces toda la discusión es cómo sobrevivimos un año más. ¿Cómo logramos mejorar marginalmente algo que no funciona? Y no hacemos lo que todo país serio tiene que hacer. Si nosotros tenemos una visualización del mediano y largo plazo, nos tenemos que dar cuenta que el Estado, el sistema como funciona actualmente no sobrevive. Es un sistema que en los próximos 10 años va a colapsar. ¿Cuándo? Es la pregunta. Entonces, si aceptamos eso, entonces tenemos que entender que hay que empezar a hacer las reformas como que estuviéramos reconstituyendo el Estado guatemalteco. Y un Estado que no genera un sistema de justicia que funciona, no tiene futuro a mediano plazo. Sin una ley electoral que garantice que las elecciones sean libres, abiertas, pero que no tampoco sean anárquicas, es fundamental. Y que el financiamiento electoral sea transparente y claro. Y por supuesto, lo del servicio civil. Ninguna nación desarrollada no tiene un servicio civil que funcione y una administración del Estado con instituciones serias y fuertes. Así que yo creo que tenemos que dejar de vivir la coyuntura y ver que el sistema no nos sobrevive en el mediano plazo. Una reflexión sin duda alguna importantísima. Licenciado Chicola, desde la independencia en 1821 hemos tenido 12 constituciones. En los últimos 100 años tuvimos 34 presidentes, 20 de los cuales fueron electos por fraude electoral o de facto, 2 dictadores y tuvimos 7 juntas militares. Nuestra joven constitución ya sufrió un intento de autogolpe en 1993 a manos de uno de los padrastros del Estado criminal, pero sobrevivió. Guatemala sufre por el diseño y la construcción de un modelo de Estado hecho desde la corrupción para la corrupción. ¿Podemos decir, Lic Chicola, que nuestro subdesarrollo económico y social es consecuencia de nuestro subdesarrollo político? Son las 4 grandes reformas de las que hablábamos y definía con claridad el licenciado Aikenhead, y que mencionamos en esta tribuna con frecuencia, el camino para empezar a construir un Estado democrático, liberal y republicano para la gloria y el desarrollo de la nación guatemalteca. Totalmente con la primera pregunta. Hay varios estudios en los últimos años que han demostrado que los países que han alcanzado desarrollo económico y desarrollo social tienen una precondición, que es el desarrollo de la institucionalidad política. Nuestro subdesarrollo político se entiende como, primero, tenemos instituciones débiles, tenemos una élite fracasada, tenemos un sistema de partidos políticos inoperante que está capturado por las mafias que los utilizan como meros vehículos electoreros. Tenemos un sistema de justicia completamente disfuncional, una mala gestión pública y tenemos un saqueo sistemático del presupuesto público. Eso es, en grandes líneas, subdesarrollo político. Las reformas al sistema electoral, sistema de justicia, servicio civil y administración pública permitirían reconducir y reorganizar precisamente esos cimientos del Estado moderno y nos permitiría ir combatiendo esa historia de subdesarrollo político que nos ha acechado ya durante casi 200 años. Ya. Decía, hay que con el nivel de crecimiento económico actual, tardaríamos 40 años en duplicar nuestro ingreso per cápita y seguiríamos siendo pobres. En una nación con la mitad de su población pobre desde hace 100 años y en la que 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica,
la política es controlada por mafias criminales y las élites no muy se enteran. ¿Qué puede hacer el ciudadano para salvarse, para rescatar su Estado y su democracia? ¿Cuál debería ser el modelo económico al que debemos aspirar y por qué la política es el epicentro de ese modelo? Bueno, porque si la política no la reformamos y no hacemos ese cambio, el ciudadano va a tener que seguir haciendo lo que hace hoy en día. El modelo económico que tenemos en Guatemala se llama sálvese quien pueda. Y entonces cada individuo busca su solución. Para algunos es migrar hacia Estados Unidos, al norte. No importan los riesgos. Para otros es tener una familia muy numerosa porque no hay una red de protección social y la esperanza es que alguno de los hijos pueda mantener en la vejez a los padres. Para otros ha sido el trabajo fuerte, el ahorro constante para ya tener una casita y poder sobrevivir. Y para muchos es una oportunidad de negocios y de crecimiento. Pero estamos perdiendo el juego colectivo por salvar el juego individual. Y lo que necesitamos, la política nos tiene que dar es, no debemos de cambiar el sistema para ir a una economía centralmente planificada o socialista, porque eso sería fatal. Vemos el caso de Venezuela, lo que ha destruido de valor y ha destruido la dignidad del ser humano. Pero por el otro lado, tampoco podemos ir jugando a sálvese quien pueda. Entonces la política nos debe dar el marco para que nosotros nos enfrentemos en dos cosas que son fundamentales. Henry Ford lo proponía en Estados Unidos hace más de 100 años y es, tenemos que mejorar el ingreso y la capacidad de consumo de los guatemaltecos en general para que pueda aumentar el mercado interno y que se puedan satisfacer necesidades que se tienen. Se tienen que poder proveer los servicios básicos de educación y salud para mejorar el nivel de la población, pero tenemos que estar convencidos que tenemos que crecer al 6-7%, y China lo demostró. Urbanización, énfasis en la producción y exportación de bienes y servicios son las salidas para un país pequeño como el nuestro y que está ubicado cerca del mercado más grande del mundo, que sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, y como usted dice, licenciado Eichinger, el hecho, la condición de que la política funcione es determinante para que todo lo que usted describía realmente dé los resultados que se esperan. Por eso, Lic Chicola, el fundamento de la democracia liberal lo forman partidos políticos fuertes e institucionales, ciudadanos presentes, un sistema electoral cristalino, poderes y cortes independientes que garanticen la supremacía de la República, libertad económica y orden fiscal. Por eso se puede afirmar que el futuro de la democracia depende de las 4 grandes reformas que necesita el Estado de Guatemala y que obviamente insistir en que para que un país pueda aspirar al desarrollo tiene que funcionar la política. Totalmente. Si Guatemala sigue por el camino de esta democracia fallida, de fachada, por esta república capturada por mafias o un Estado de Derecho completamente disfuncional, aquí se nos presentan algunos escenarios muy complicados. Por ejemplo, volteemos a ver el caso haitiano. Haití es un país que nunca superó el subdesarrollo político y eventualmente su sociedad implosionó. O está el caso, por ejemplo, de Guinea, que se volvió un estado mafia, es decir, mafias criminales tomaron control de la política y sirven exclusivamente en sus objetivos criminales. O está, digamos, la amenaza permanente de Latinoamérica, y es que los estados débiles son caldo de cultivo para que triunfe el populismo. Venezuela es probablemente la mezcla de una sociedad que implosionó un estado criminal con populismo político. Si no encauzamos las grandes reformas para reordenar el funcionamiento del Estado y de lo público en Guatemala, se nos presentan esos escenarios. Yo creo que estamos ante una encrucijada de país, de salir de tratar de construir institucionalidad para romper ese ciclo vicioso que lo único que nos va a condenar es hacer o un Venezuela o un Haití. Por eso, licenciado Eichinger, una de las graves amenazas para Guatemala es que la consoliden como un narcoestado. A veces da la impresión que ya lo somos. Usted ha mencionado que la visión geopolítica es clave para nuestro país. El 90% de la droga, como sabemos, llega a Estados Unidos, pasa por nuestro territorio, contamina y corrompe las instituciones del Estado y la sociedad, y por eso es que las agencias de seguridad en Washington nos ven como una amenaza. ¿Por dónde empezar a reorientar nuestra política exterior y nuestra relación con Estados Unidos? ¿Qué arreglo podemos hacer con esa gran nación del norte para que luchemos juntos contra ese ingrato enemigo que es el narcotráfico? Mire,
Es como en todo cambio estructural, se necesita franqueza entre ambos países, entendiendo que el mercado grande, uno de los líderes del mundo o el líder del mundo es Estados Unidos, pero tenemos que tener el diálogo claro con ellos. ¿Van en camino de ir poco a poco legalizando y normalizando la droga o van en el camino de combatirla ferozmente? Pero lo peor que ocurre ahora es que no es ni uno ni lo otro. Entonces, los grupos vinculados al narcotráfico encuentran en los países la manera de asentarse y de garantizar la llegada bastante segura de su droga hasta la frontera de Estados Unidos. Y después viene ya la otra etapa, que es qué hace y qué pasa para que llegue al consumidor norteamericano. Pero entonces nosotros estamos teniendo un costo elevadísimo en eso. Y ese costo hace, junto a la falta de un sistema político que funcione y que dé las oportunidades a los guatemaltecos, que los migrantes empiecen cada vez más a viajar a Estados Unidos. Y entonces las familias desesperadas lo que arriesgan es lo más valioso que tienen, que son a sus hijos jóvenes, adolescentes, y los tratan de mandar. Y Estados Unidos empieza a decir, pero es que ya no me vienen adultos, me están viniendo niños. Y esa es parte del declive de esa relación. Entonces pasamos por empezar a ser sinceros. Segundo, porque nosotros en Guatemala debemos de empezar a tratar junto a Centroamérica a hacer lo que México hizo, de tratar de convertirse en el proveedor de manufactura de bienes y servicios a la cadena de suministros en Estados Unidos. Y ahora que Estados Unidos tiene tensiones con China y está buscando lanzar nuevas cadenas de suministros, es la gran oportunidad para una alianza y que busquemos producir acá lo que se necesita en Estados Unidos, y muchos de los insumos vendrán del mismo Estados Unidos. Aquí solo los procesaremos y los regresaremos. Y en la medida en que entonces tengamos una relación constructiva, nosotros podemos engranarnos ese gran sistema económico de Estados Unidos y juntos combatir uno de sus males, que es el narcotráfico. Hoy por hoy no nos estamos integrando y lo único que están aprovechándose son los coyotes con todos los migrantes y los narcotraficantes con el puente que le significamos Centroamérica para su camino hacia el norte en Estados Unidos. Por eso, y esta pregunta va para los dos, quisiera escuchar sus reflexiones. Si estamos de acuerdo en la importancia de que todos esos elementos de la ecuación que nos darían la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo estratégico, inteligente y con los resultados que quisiéramos, y además estamos claramente de acuerdo en que las grandes reformas que necesita el Estado son indispensables, ¿cómo logramos que nuestras élites comprendan la necesidad de emprender estas reformas, de rescatar esos liderazgos que están por ahí anestesiados o dormidos? ¿Qué responsabilidad tienen las élites en esta indispensable, ineludible e impostergable tarea? ¿Qué tanto depende de estas reformas la sobrevivencia de nuestra democracia? Y Eikenhead lo decía, de que en los próximos 10 años podemos naufragar casi en cualquier momento porque las condiciones ya están dadas. O sea, para que tengamos la posibilidad de iniciar de verdad el camino al desarrollo, tienen que suceder ciertas cosas que no están dando ninguna señal de vida. Las 4 grandes reformas del Estado, el despertar de las élites y la toma de conciencia de la necesidad de tener un plan de desarrollo con una visión estratégica que nos permita aprovechar las oportunidades que en este momento claramente están disponibles. Si quiere, empecemos con usted, Lick Eikenhead, porque yo estoy consciente que tiene que salir corriendo a una reunión en cualquier momento, así que usted manda, pero lo dejamos arrancar con esta reflexión que me parece muy importante escucharla de su parte. Mire, yo creo que las élites tienen que estar a la altura de los desafíos históricos que estamos viviendo y no hemos estado a la altura. Entonces, las élites están tratando, siguen jugando el juego de sálvese quien pueda y siguen pensando que como son élites, el sufrimiento que les corresponde en el país es menor que al promedio de los guatemaltecos, no digamos a los desnutridos y más pobres. Entonces, creen que se pueden hacer reformas marginales, cambios semicosméticos, cuando se necesitan cambios estructurales profundos, y tienen que voltear a ver a Venezuela para saber cuando las élites venezolanas fracasaron, cuando no entendieron que había que ponerle un límite al sistema político, independientemente de si uno tenía amistad o no con el actual presidente, sino que tenían que hacer cambios estructurales. Y nuestras élites tienen que ver que Guatemala tiene todo
para que en los próximos 25 años veamos la etapa de mayor prosperidad económica y social de nuestra historia. O que, como decía el licenciado Chicola, vivamos el calvario, la tragedia de un Haití y de un Estado fallido. Entonces, las élites deben de ver menos su estado de resultados anual y mucho más su balance general de país, que quiere decir, si hacemos las reformas, aunque suframos unos 2, 3, 5 años, el resultado del mediano y largo plazo es mucho grande. Y por eso es que ojalá las élites empiecen a ser lideradas por jóvenes que tengan mucho que perder en el futuro si esto fracasa, y no que seamos los menos jóvenes los que estemos tratando de mantener el status quo. Necesitamos el cambio y las élites deben impulsarlo y no temerlo. Yo me sumo a lo que dice el licenciado Eikenhead. Yo creo que más que una toma de conciencia, creo que el sentido de urgencia deviene de la necesidad de las élites de entender que si no se construye institucionalidad política, su supervivencia está en riesgo. Los estados criminales desplazan a las élites porque los delincuentes se vuelven ahora los que tienen poder político, los delincuentes se vuelven los principales gestores de poder económico. Es un estado criminal, perjudica a las élites porque los sacan de la ecuación. Y el populismo destruye a las élites. Venezuela, Nicaragua, Bolivia son casos paradigmáticos de este elemento que les menciono. Pero la élite también tiene que entender que por supervivencia propia le conviene contribuir a construir Estado, a reformar el incipiente Estado que tenemos. Yo creo que ahí es donde el sentido de urgencia tiene que devenir precisamente de un reconocimiento, que dejar las cosas como están afectará en el mediano o largo plazo sus propios intereses. ¿Cómo se acaba con esas estructuras criminales brevemente, Lic Chicola? Bueno, yo creo que en primer lugar, persecución penal. Eso implica tener un sistema de justicia independiente, lo cual pasa obviamente por reformar el sistema de justicia, hacer algunas reformas a la Constitución. Pasa también por un reconocimiento de las élites que si no se combaten a las mafias enquistadas dentro del Estado, el Estado es disfuncional y sus intereses se van a ver afectados. Y tercero, pasa también por conciencia ciudadana de que este sistema no nos está llevando a ningún lado. Licenciado Aikens, para terminar, uno de los grandes pendientes desde nuestra vida independiente ha sido la integración económica de Centroamérica. Si Centroamérica se integra en un solo bloque económico de 50 millones y medio de habitantes, casi medio millón de kilómetros cuadrados, seríamos más atractivos para la inversión y tendríamos una oportunidad más sólida para el crecimiento económico y el desarrollo social. ¿Debería ser este el gran proyecto estratégico de la región en el contexto que usted planteaba de aprovechar las oportunidades que la crisis del 2020 está planteando con todos los cambios geopolíticos? Definitivamente. No entenderlo es miopía. Centroamérica necesita la integración no para protegerse de los estados fuera de Centroamérica, ni para proteger los intereses de las élites, sino los necesita por el contrario, para poder hacer las reformas, catapultar el crecimiento económico e integrarnos como región a Estados Unidos, donde nosotros, tan solo pudiendo integrarnos en Estados Unidos 3, 4, 5 veces más de exportaciones de las que tenemos hoy, cambiaría completamente el modelo y la dinámica económica y social de nuestros países. No hacerlo es miopía. Así que ojalá que entendamos y podamos hacer en esta coyuntura la integración el elemento de cambio y de desarrollo para Centroamérica. Y esa es una gran oportunidad que tiene este gobierno en Guatemala. Ojalá que la aproveche. Muchas gracias, señores. Agradecemos su tiempo. También a ustedes, gracias por acompañarnos. Los dejamos ahora con el debate. Esto es Razón de Estado.